damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos subir, subir, subir una vez, subir, subir, subir una vez, oh subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 5. Bueno, vamos a comenzar el libro de Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. El capítulo 4 había terminado con el nacimiento de Seb, versículo 26, ¿no? 4, 26. Y Seb también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Con el nacimiento de Enos había terminado, ¿no? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Empezaron a partir del nacimiento de Set aparecen personas que empiezan a alabar nuevamente a Dios, empiezan a seguir nuevamente la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos que la descendencia de Caín, ya hemos visto, se habían apartado, se habían corrompido, empezaban a criar ganado, a fabricar espada. Su descendencia empezaban a tener 2 mujeres. Empezaron a vivir, a asesinarse, se corrompieron totalmente. De la descendencia de Caín salió la descendencia corrupta y se llenó la tierra de corrompidos. Y luego aparece la descendencia de Set, que Dios ya enfatiza esa descendencia fija, porque Dios tiene un plan en la descendencia de Set. Hay un plan en la descendencia de Set. La descendencia tiene su importancia en la simiente y también en la mentalidad que están recibiendo ellos. Ellos están recibiendo la mentalidad que viene desde Dios. Bueno, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Fíjense que empieza a cambiar la mentalidad. Capítulo 4 nos estaba contando la historia, los hombres, pero de repente acá como que frena, para hacernos entender algo importante, para mostrarnos las personas que nacieron, para después entrar en la maldad del hombre. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. La palabra semejanza habíamos visto que también se refiere a que tiene su esencia, a que tiene su naturaleza. Adán tenía la esencia de Dios, el plan de Dios. Satanás viene e interrumpe cuando le mete el pensamiento contrario, ¿no? Pero luego ellos son reivindicados a través del sacrificio, a través de la palabra. Dios le reivindica a Adán y esa reivindicación, ese perdón, se puede decir, Adán le transmite a Abel. Pero Caín no recibe ese mensaje. ¿Y qué hace Caín? Le mata a Abel. Entonces la persona que estaba recibiendo el mensaje de Dios a través de Adán y Abel, ahí para. Pero Dios le da otra vez un sustituto, a alguien que le reemplace a Abel. ¿En qué sentido le reemplazó Set a Abel? En el sentido de que Set va a ser el que va a continuar el plan de Dios, que Caín ha rechazado y que Abel no puede porque murió, ¿no? Dice, versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Fíjense que acá dice que llamó el nombre de ellos Adán. ¿Por qué? Porque la palabra Adán también significa seres humanos. También quiere decir terrenales o seres vivos. Ese es Adán. Entonces, por eso Adán y Eva antes eran todo Adán. Los seres vivos comenzaron con el hombre. Con la formación del hombre aparecen ya los seres vivos. Ya Dios tenía en su plan a la mujer también. Por eso los llamó Adán. Entonces cuando dice los llamó Adán, significa seres vivos, los seres humanos, creación de Dios.
el día que fueron creados. Versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí aparece ya Set. Set significa sustituto. ¿A quién le está sustituyendo Set? A Abel. A Abel. Y vivió Adán 130 años. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. La Biblia solamente se enfatiza en Set. Pero la Biblia menciona que Adán tuvo también hijos e hijas. Pero eso ya no se enfatiza. Porque cada persona que aparece su nombre es porque tiene un propósito. La palabra nombre, que significa Shen, que es vivencia, objetivo o propósito. Algo nos quiere enseñar Dios, por eso aparece el nombre. Y yo anoté en la pizarra todos esos nombres, después vamos a explicar por qué están todos esos nombres ahí. Antes nosotros leíamos esto y parece que, ¿qué será que significa eso? Vamos, pasemos, pero hoy vamos a entender algunos significados de los nombres. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Casi alcanzó un milenio Adán. La humanidad tiene 6 milenios. Fíjense, y Adán casi alcanzó un milenio. ¿Cuántos años le faltó para alcanzar un milenio? Lo que normalmente vive ahora una persona, ¿no? La vida de una persona normal. 930 años vivió Adán. En ese tiempo habrá tenido muchísimos descendientes, ¿no? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Enos era el hijo de Set. Y Enos, ahí está su significado, causa de muerte. Causal de muerte también. Quiere decir. ¿Y cuál es la causal de muerte? El pecado. Quiere decir que cuando Set pensaba en el nombre de su hijo, veía la humanidad. Ellos ya, hay que entender que ellos ya son personas que empezaban a alabar a Dios y a través de sus hijos, a través de la vida de sus hijos, ellos estaban entendiendo el ambiente y la situación. Así como Isaías le puso también nombre a sus hijos de acuerdo a la situación. La gente de antes tenía esa mentalidad de ponerle nombre a su hijo de acuerdo a la situación que estaban viviendo. Entonces, la causal de la muerte del hombre era el pecado. Por eso le puso su nombre Enos. 7. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Se empezaba a poblar el mundo. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Ya Set vivió un poco menos que Adán. 912 años nomás ya vivió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. ¿Y qué significa Cainán? Ahí está, adquirido o comprar. Alguien que quiere comprar algo o adquirir, igual que Caín, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que en ese tiempo Enos habrá pensado para ponerle a su hijo Cainán? ¿Qué es lo que necesitaba la humanidad? Necesitaba adquirir algo, necesitaba obtener algo. Esa era la mentalidad. Sigamos, vamos a pasar rápido. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Ya va bajando la edad de la gente. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Mahalalel. ¿Qué significa Mahalalel? Exalta a Dios. Hay que exaltar a Dios. Cada persona necesitaba algo. Si Enos, ¿no? Cainán era adquirir. Entonces, Cainán cuando tuvo su hijo, pensó lo que hay que adquirir es exaltación a Dios. Lo que necesitamos es exaltar a Dios. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Fíjense que Cainán vivió un poquitito más otra vez que Enos. ¿No? Aumentó otra vez su vida. Tal vez por la mentalidad que tuvo de ponerle a su hijo Mahalalel, ¿no?
de exaltar a Dios. Uno puede pensar, si vos vivís con una mentalidad de servirle y de alabar a Dios, Dios te da también vida. Dios te da también más años. Hay que entender bien esos puntos. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. ¿Y qué significa Jared? Caer o venir también yo he visto. Venir o descender. Quiere decir que Mahalalel esperaba algo. No es caída, sino esperaba. Quiere decir que él esperaba que algo llegue. Recuerden que los nombres van identificando el plan que iban dándole sus padres a cada uno. Por eso a su hijo le pone. Entonces, quiere decir que Mahalalel esperaba algo. Entonces, cuando nace su hijo le pone descender. O descenderá también, dicen algunos. Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 62 años y engendró a Enoc. 162 años y engendró a Enoc. Y Enoc, educado, instruido. Atiendan bien una cosa. Muchísimos años pasó para que Jared tenga sus hijos. Adán tuvo a los 130 años ya su otro hijo, ¿no? Pero acá sale 162 años. 170, sí. Quiere decir que esta persona estaba meditando y calculando muy bien las cosas de Dios. No sé si me entienden. Estas personas eran personas que realmente estaban meditando, pensando, entendiendo y preparándose para lo que venía. Y nace su hijo y le pone ese nombre Enoc, que significa educado o instruido o discipulado también. Quiere decir que con qué propósito qué propósito tiene con su hijo. Este va a ser un muchacho diferente a los demás. Este va a ser un muchacho instruido. Va a recibir la guía, la disciplina de Dios. Porque su nombre, ¿qué significaba de papá de Enoc? Era Jared, era descender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la humanidad esperaba que descienda? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Jared quiere que haga Enoc? Que transmita la voluntad de Dios. Entonces, Enoc fue un hombre instruido. Y podemos entender que su propio padre le instruyó. Fíjense. Y y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 962 años. 62 años. Hasta ahí es el hombre que más tiempo ha vivido, ¿no? ¿Se están dando cuenta que qué es lo que alarga tu vida? ¿Qué es lo que alarga la vida? Cuando vos estás mirando los planes de Dios. Cuando vos estás pensando en los propósitos y en los proyectos de Dios, tu vida se alarga. ¿Entienden? No? Se alarga, se alarga, se alarga. Esto es muy importante que nosotros podamos captar y entender. Adelante, adelante. Génesis capítulo 5, examinando cada nombre. Siempre nosotros pensábamos que eso estaba por estar nomás en la Biblia, ¿no? Pero cada nombre tiene un propósito. Llegamos a Enoc. Entonces el nombre Enoc, educado, instruido. Ahora, ¿puedo parar en Enoc o puedo continuar? Porque en Enoc hay algo muy interesante. ¿Qué dice la Biblia sobre Enoc? Y si se dan cuenta, la Biblia mismo parece que hace una pausa. El versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Metusela en hebreo. Matusalem. ¿Escuchaban hablar una vez de Matusalem? Ya el abuelo de Matusalem vivió 962 años. ¿Cuántos creen que va a vivir Metusela? Y vamos a otra vez un poquito a retroceder lo que estábamos diciendo para que capten ustedes lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que comienzan los nombres de Adán, Set, Enoc, Cainán. Se está desarrollando un plan de Dios con cada nombre. La palabra nombre es Shen en hebreo, que significa propósito, objetivo o plan. Entonces cada uno está teniendo un plan. Cuando llegamos en Mahalalel, que era exalta a Dios, significa que
Cainán tuvo el deseo de poner a su hijo exaltación a Dios, y Mahalalel le puso a su hijo Jared, que quiere decir caer. Ahí yo puse, o realmente es descender o venir. Quiere decir que Mahalalel esperaba que venga algo. Y Jared ya le pone a su hijo el nombre Enoc, que es instruido o educado o preparado o discipulado. Quiere decir que ya Jared tenía plan. Mi hijo va a ser alguien preparado. ¿Preparado para qué o para quién? Para la humanidad, porque la humanidad estaba viviendo en total corrupción. Ellos le ponían el nombre a su hijo de acuerdo a cómo estaba la situación en el mundo. Eso era. Ahora, llegamos a Enoc. Enoc tiene un hijo y le pone Matusalén. Y Matusalén quiere decir, su muerte enviará. O sea, yo pongo así, pero realmente el significado es cuando, más largo, ¿no? Cuando él muera, vendrá el juicio. O la muerte de Matusalén va a marcar el juicio de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes qué es lo que estaba aconteciendo en la humanidad? No es que estaba en una sociedad que estaba viviendo en exaltación a Dios. Al contrario, la sociedad cada día estaba en corrupción. Estaba de mal en peor. Entonces Dios, a través de estos hombres que empezaban a exaltar a Dios, que empezaban a alabar a Dios, a través de sus hijos, le prácticamente está dando un mensaje a la humanidad. Y ahora viene Enoc, y cuando nace su hijo le pone, cuando mi hijo muera, el juicio de Dios se va a establecer. Va a venir el juicio de Dios. Eso quiere decir Matusalén. Quiere decir que Enoc entendió algo. Entendió que Dios está enviando su juicio a la humanidad. Ahora, ¿qué pasó con Enoc? Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años, y acá el versículo de la, ¿cómo se puede decir? El versículo de la, a ver, saquen la palabra, de la discordia o de la confusión. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué creen que pasó ahí? Según algunos, esta es una prueba del famoso rapto. Porque Enoc, estando vivo, ¡fum!, le llevó Dios. Y normalmente la persona dice que se fue al cielo. Pero si ustedes se fijan, ahí no dice Dios le llevó al cielo. Ahí dice le llevó Dios. ¿Sí o no? Y que eso que estábamos acá hablando recién, que existe terminología de expresiones en la antigüedad que no muchas veces significa que le llevó a un determinado lugar, sino que le sacó de este mundo, y prácticamente es una forma de decir que murió, el decir le llevó Dios. Nosotros podemos decir también a esa persona, ¿qué pasó con él? Le llevó Dios. Lo que estamos queriendo decir que es que murió, ¿sí o no? Aunque nosotros ahora sabemos que la persona que muere no es que va al cielo ni al infierno, va al Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de sepultura. Es el lugar donde la gente va a descansar. Por eso dice, descanse en paz. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá con Enoc? Enoc era una persona que vivía conforme a la voluntad de Dios. Entendió el plan de Dios. Entendió el propósito de Dios. La humanidad en esa época estaba totalmente corrompida. Según algunos, según comentaristas, Enoc era de una mentalidad muy sensible. No sé si me pueden... Es muy sensible. Y el mundo en que vivía él era degeneración total. Era una degeneración total. Y Dios ya estaba mirando los últimos días de la humanidad con Enoc. Entonces lo que Dios hace es sacarle a Enoc de la tierra. O sea, hacer que muera, pero de una forma que ni él sienta que murió. Ni él siente que murió. No es que, no, mañana vas a morir, no. Es como, dice que hay una cultura que dice que la gente antes vivía muchos años y nunca se enfermaba. Ya tenía 150 años y no se enfermaba, pero alguna vez estornudaba y moría. O dormía y ahí moría. Algo así. Uno tipo muerte, tipo así nomás, sin sentir nada, sin esperar nada. Muerte súbita, como decía uno, ¿no? Ahora,
¿Cómo se puede comprobar esto por la Biblia? Hace rato le decía a Juan, está bien, vos podés decir así, pero textos, quiero textos que me comprueben, ¿no? Si no hay textos, yo no creo, ¿no? Porque hasta ahora todos hemos creído que Enoc se fue al cielo, que fue llevado. Así siempre hemos aprendido. Pero vamos a ver si dice así. Dice, bueno, vamos a leer otra vez 24. Caminó pues Enoc con Dios. La palabra caminó quiere decir que anduvo en su voluntad, hizo la voluntad de Dios, siguió los planes de Dios, con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Después ya habla de Matusalén. Primero quiero ver algunos textos en la Biblia. Vamos a Salmos 49. Salmos 49. Sobre esta expresión le llevó. Fíjense lo que dice versículo 13. Después voy a leer en mi versión popular, pero voy a leer ahora en Reina Valera 49:13. Dice, su camino es locura. Con todo su descendiente se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Esto está hablando de los hombres que aman la riqueza, que aman la vanidad, que aman las cosas del mundo. Si ustedes leen todo el Salmo, ¿no? Acá dice la insensatez de confiar en las riquezas. Bueno, esa es la finalidad. Al final, su morada final va a ser el Seol, dice. Ahí va a quedar. Versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Acá refiriéndose a que me voy a morir. Yo también voy a morir, por eso me librará del poder del Seol, porque el Seol es el lugar de reposo donde van los muertos, pero el que tiene la confianza en Dios, que había dicho Yeshua, va a levantarse de ahí, va a resucitar. Pero la persona que no ha tenido la confianza en Dios, se va a quedar ahí. No sé si me están entendiendo. Pero ahora veamos cómo dice acá en la versión popular. Yo le voy a leer, ustedes sigan leyendo ahí. Voy a leer desde el 11, 49:11. Aunque dieron su nombre a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno. Allí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Versículo 13. Así acaban los que a sí mismo confían, así terminan los que a sí mismo se alaban. Para esa gente la muerte es el pastor que los conduce al sepulcro. Siempre refiriéndose a la gente que confía en el mundo, que confía en la riqueza, que confía en los placeres. A eso se está refiriendo el Salmo. Para esa gente la muerte es el pastor que les conduce al sepulcro, como si fueran ovejas. Cuando lleguen la mañana, los buenos triunfarán sobre ellos, su fuerza irá decayendo y el sepulcro será su hogar. ¿Se dan cuenta? Está refiriéndose a que la muerte va a ser en su sepultura. Pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. Entonces acá menciona, me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. No dice que no va a morir, sino que va a salir del Seol. Sí o sí, todas las personas al morir tienen que ir al Seol, pero los que confían en Dios van a salir de ahí. ¿Cuándo van a salir de ahí? Cuando resucite. Está hablando de la resurrección. Ahora vean Salmos 73. Salmos 73, versículo 24. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Acá dice que me recibirás en gloria. Y me has guiado según tu consejo. Entonces, refiriéndose a que va a morir. Se refiere a que va a morir. Pero miren lo que dice acá en la versión popular. 24. Me has dirigido con tus consejos y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo yo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y Él que sostiene mi corazón. Esto es el salmo de un hombre que se llamaba Asaf, que hablaba acerca de que él vio cuando los corrompidos que se mofaban, se divertían,
pero se burlaban de Dios, pero él entonces estuvo a punto de rechazar ya la palabra de Dios porque decía, los pecadores viven más felices que los justos. Entonces Dios le mostró el fin de ellos y le hizo entender dónde él iba a estar, cuál iba a ser su morada final. Era la gloria. La palabra gloria en hebreo es Shekinah, y Shekinah quiere decir presencia divina de Dios. Le mostró Dios eso. Entonces nosotros podemos pensar, y claro, se refiere al cielo, pastor. Está clarito ahí. ¿Será? Ahora vamos a ver entonces Hebreos para confirmar eso. Hebreos capítulo 11. Porque esto tenemos que entender hoy. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de los hombres que vivieron por la fe. Los hombres que creyeron en la palabra y tuvieron la fe. Ya estábamos compartiendo en estos días justamente ese capítulo, pero vamos a volver a repasar. Fíjense, y vamos a marcar los nombres de las personas que salen aquí. ¿Está bien? Ustedes si quieren marcar o puntear o anotar. Arranca desde el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que... Bueno, vamos a ver Abel por la fe. Abel tuvo la fe. Después, versículo 5, por la fe, Enoc. Ahí sale Enoc. Después de Abel sale Enoc. ¿Aparece en su Biblia o no? Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esta es la palabra que muchos piensan que quiere decir fue llevado directamente al cielo. Y esta palabra o esta forma de expresión quiere decir que él no sintió la muerte. No tuvo esa experiencia de saber voy a morir, sino, como le estaba explicando hace rato, una muerte así silenciosa, misteriosa, sorprendente. Nadie ni supo qué pasó de él. Eso quiere decir. ¿Por qué? Dice, por la fe. Porque caminó con Dios. Significa una muerte grandiosa. ¿Por qué? Porque el mundo estaba ya en decadencia. Ya no había... Recuerden que después viene Matusalén. Después Matusalén... ¿Quién es el hijo de Matusalén? Noé. Lamec. Y después de Lamec ya viene Noé. Ya el mundo estaba en decadencia. Y cuando Dios trata de buscar hombres que sirven a Dios, en la época de Noé, ¿encuentra? No encuentra más. Solamente Noé dice que era varón sadí, justo. Quiere decir que el mundo estaba totalmente corrompido. ¿Me están entendiendo? De eso Dios le rescata a Enoc, porque Enoc era diferente a todo. Enoc era instruido, educado. Dios le rescata del mundo corrompido. ¿Entienden, no? Y Dios tenía un plan con Noé. Ahora, sigamos con esta lista, porque acá tenemos que entender algo. Entonces, Enoc fue traspuesto, dice. Después dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿no? Después, versículo 8, por la fe Abraham, aparece también Abraham. Después, Abraham habitó, todo eso entendemos, recibió la promesa. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, también tuvo la fe. 12, por lo cual uno de ellas, ese ya habla así. Ahora, el 13, atiendan muy bien. El versículo 13, ¿qué dice? Conforme a la fe, ¿ahí qué palabra sale? Murieron todos estos, ¿a quién se refiere? A Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara. Son los nombres que están saliendo. O diría, por la fe murieron estos a excepción de Enoc. ¿Podría decir así o no? ¿Me están entendiendo, no? Entonces el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, pero sin haber recibido lo prometido. A ver, ¿qué es lo prometido para una persona que sirve a Dios? ¿Qué es lo que espera uno que sirve a Dios? Está en el reino celestial, ¿no? Está en el paraíso, está en el cielo. ¿Eso es lo que espera o no? Entonces dice que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Quiere decir que esto ya está en el cielo disfrutando del gozo celestial del Padre? No, no están. Entre ellos tampoco está Enoc. Si Enoc ya se iba al cielo, entonces él ya está disfrutando de la presencia del Padre. No está. La Biblia así dice. Y del versículo 13...
dice por promedio, recibió lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y después empieza a hablar más cosas que anhelaban la ciudad celestial. Todo refiere, por ejemplo, 14, porque los que de esto dicen claramente da a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Enoc entra también este deseo de una ciudad celestial, pero él no recibió lo prometido. Y continúa hablando de la fe, por la fe Abraham cuando fue probado, y después por la fe Jacob, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse la hija del faraón. 24, 27 por la fe dejó Egipto, 29 por la fe pasó el Mar Rojo, 31 por la fe Rahab la ramera no pereció, 33 por la fe conquistaron reinos, 36 otros experimentaron vituperios, 37 fueron apedreados, 38 los cuales el mundo no era digno, errando, 39 y todo esto aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, que dice ahí, no recibieron lo prometido, dice. Otra vez, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿por qué no recibieron lo prometido? Y les voy a decir por qué, pero voy a leerle en la versión popular. Esto es importante que entendamos. El versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero miren lo que dice acá, si le parece medio confuso eso, versión popular dice así. 39. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido. Ninguno de ellos. Y si la promesa es la presencia de Dios, ellos ninguno recibió, ni Enoc. Porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros también, que estamos leyendo ahora, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Quiere decir que tanto los hombres del pasado como nosotros tenemos que juntos recibir esa gloria, ese galardón, ese preciado don. ¿Y qué es eso? ¿Qué creen ustedes que es? La resurrección. ¿Acaso nos dicen Tesalonicenses que primero los que estaban muertos en Cristo y luego nosotros y luego juntos iremos junto al Padre? Así nos dice uno. Entonces todos ellos ahora ¿qué están haciendo? Están durmiendo en el Seol. Entonces ellos no van a irse antes que nosotros al cielo. Nadie va a estar antes que nosotros al cielo. Todos los que hemos confiado en el Padre iremos junto al reino preparado para estar con el Mesías. Amén. Y un texto más para confirmar esto. Juan capítulo 3. Dicho por Yeshua. ¿Qué dijo él? Juan capítulo 3. Queda claro entonces que Enoc murió. Solamente de una forma especial. Una muerte especial. Esto era cuando Yeshua estaba hablando con Nicodemo, explicándole acerca de las palabras celestiales. Nicodemo es un hombre de ley, intérprete de la ley, rabino, pero él no podía entender el mensaje de Yeshua. Y le dice, si te digo cosas terrenales no entiendes, ¿cómo entenderás las celestiales? Entonces le explica algo muy importante. El versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Miren lo que dice el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. El único que puede traer el mensaje que viene del cielo es alguien que estuvo en el cielo. ¿Quién es eso? Yeshua. Por eso, lo único celestial que nosotros tenemos es la Escritura. Porque la Escritura, ¿de dónde descendió? Del cielo. Cuando estaba en el monte Sinaí, del cielo, con la voz de Dios, descendía y Moisés copiaba. Ahora, ¿por qué creen que a Yeshua le dicen el verbo encarnado? La palabra viva, porque es la palabra hecha hombre. En aquel tiempo la palabra fue hecho letra, ¿no?
Pero ahora la palabra fue hecho hombre y viene del cielo y está con nosotros. Nadie ha ido allá para saber qué ocurre. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los planes de Dios, los propósitos de Dios, acá está. Esto es lo que vino del cielo. Y ahora, Yeshua, ¿para qué vino? Vino para confirmar que esto era correcto, que esto era legítimo. Por eso Él vino. Él es como el sello de confirmación de la palabra. Por eso Él dijo que yo no he venido a abolir la ley, sino a confirmar. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo quiero estar en la presencia de Dios, tengo que tener la palabra en mi corazón. Tengo que tenerle a Jesús, a Yeshua, en mi vida, para que yo pueda estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que hacían estas personas. Fíjense en un texto más sobre Enoc, ya que estamos hablando de Enoc, acá en Judas. Enoc vio cosas increíbles. Fíjense lo que Enoc vio. Judas tiene un capítulo, versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc. Y ¿saben ustedes que Enoc tenía un libro? Hay el libro de Enoc. Y esto está en el libro de Enoc. Y ahí ya pueden darse cuenta, ¿quién puede escribir un libro? Alguien instruido, alguien preparado. Si vos no estás preparado ni instruido, no vas a poder. Dice que Enoc logró ver las cosas celestiales de Dios en visiones. Algunos cuentan que en el libro él cuenta que se va luego hasta lugares inéditos. En su libro él habla. Ustedes pueden buscar el libro de Enoc en internet si tienen interés. No es que yo estoy promoviendo ese libro. Pero como vemos una porción acá, esta porción que sale aquí está en el libro de Enoc. Es un libro apócrifo, un libro que no está en la Biblia. Pero vemos que los apóstoles usaban. Dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese texto está escrito en el libro de Enoc. Si ustedes buscan esto, profetizó Enoc, busquen en la Biblia. ¿Dónde van a encontrar? ¿En qué parte de la Biblia sale que Enoc dijo eso? ¿Han leído alguna vez que Enoc habló? Nada. No van a encontrar, pero acá en Judas dice que Enoc profetizó esto. ¿De dónde sacó Judas que Enoc dijo eso? ¿Vivió en visión? No, porque ellos tenían ese libro apócrifo. ¿Entienden? ¿No? Entonces Enoc ya en su tiempo vio el juicio del diluvio y vio también al Señor, dice, viniendo con sus santos millares, con sus ángeles, para establecer juicio sobre la tierra contra los impíos y los pecadores. ¿A quién entonces Enoc ya le vio? A Jesús, a Yeshua. Ya le vio. Vio el juicio que venía también contra la tierra. Por eso le puso a su hijo el nombre de Matusalem. ¿Sí o no? Le puso nombre. Cuando mi hijo muera, el juicio de Dios se va a sentenciar. Y Enoc lo que hacía era anunciar. Pero él era, dice los comentarios, dice que él era muy sensible. Esa persona que se desespera demasiado, no era fuerte. En serio. Era como que me voy a caer, voy a rendirme, no voy a lograr pasar. Por eso Dios, ya antes en día, ya, hasta aquí no. Algo así. Pero ¿quién vivió muchísimo tiempo? Y ahí vamos a volver a Génesis. ¿Ya entendieron esta parte? Entonces vemos que Dios le quitó rápido a Enoc porque era muy sensible. Enoc, vos no vas a aguantar esto. Pero a quién sí le dejó mucho tiempo. Continuando, ¿no? Versículo 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamed 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos de Matusalén, todos los días de Matusalén, 969 años y murió. 969 años. ¿Quién alcanzó a Matusalén? Nadie. Un año más y era 970, ¿no? Creo que el diluvio llegó ya ese día. Por eso, cuando murió Matusalén, comenzó el diluvio. Así era.
Por eso quiere decir, ¿por qué tantos años vivió Matusalén? Quiere decir que Dios tenía misericordia de la humanidad. Porque imagínense, 969 años que su nombre está diciendo algo. ¿Cómo se llama usted, Señor? Me llamo que cuando muera viene el juicio. ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu nombre? Cuando muera viene el juicio de Dios. Entonces, ¿qué la gente espera? No, tenía que morir. Socorro, Matusalén está enfermo, hay que ir a cuidarle. Nadie quería que Matusalén muera, ¿no? Porque cuando él muera, viene el juicio. Por los nombres, Dios establece lo que va a hacer una persona. Entonces, Matusalén hizo lo que Enoc no pudo hacer por causa de que era muy sensible. Dios tuvo que hacer que Enoc muera rápido porque él no iba a aguantar la corrupción que había en el mundo. Y Matusalén vivió hasta el día del juicio. ¿Y cómo estaba la tierra según Génesis capítulo 6? Totalmente depravada. Cuando entremos en capítulo 6 se van a asustar de lo que dice la Biblia a profundidad. Era una degeneración total. Bueno, 28. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Lamed, que significaba próspero. Quiere decir que cuando Matusalén tiene su hijo, piensa, mi hijo, va a prosperar. En su vida va a haber prosperidad. Y hay que entender, hoy en día el cristianismo tradicional entiende que la prosperidad es material, ¿no? Todo material, soy rico, no me falta nada. Vamos a ver cuál es la prosperidad que Matusalén profetizó en su hijo, Lamed. Después tuvo Lamed un hijo que se llamó Noé. ¿Y Noé qué significa? Reposo, alivio y esperanza. Quiere decir que cuando la prosperidad de Lamed era que Dios me dio un hijo que va a traer esperanza a la humanidad. Porque en ese momento, ¿cómo estaba la humanidad? Totalmente corrompida, totalmente corrupta. Pero Lamed sintió este hijo, o sea, ellos sentían porque Dios le hablaba, Dios le decía, tu hijo va a traer esperanza, va a traer reposo. Quiere decir que durante toda la vida, desde Set, los hombres que servían a Dios, ¿cómo vivían? En constante persecución, batalla, guerra, perseguidos por la descendencia de Caín, por una descendencia ya contaminada por los nefileos, los ángeles caídos. Ellos peleaban contra los enemigos de Dios. Esa era su vida. Es igual que nosotros, los que realmente creemos en Dios, no podemos estar satisfechos con la mentalidad del mundo. Es una pelea cada día, ¿no? Cada día es una batalla. Si un cristiano dice, estoy feliz con este mundo, me gusta el sistema, me gusta todo lo que hace el mundo, entonces es parte del mundo. Todo lo que hace el mundo está de acuerdo, entonces vos sos parte. Ellos no estaban de acuerdo con el mundo, por eso estaban en constante pelea. Pero acaba de nacer alguien que les va a traer reposo. ¿Quién es? Noé. Porque el juicio de Dios ya está establecido, ¿no? El juicio para esta humanidad ya Dios estableció. Pero va a nacer alguien que a nosotros nos va a traer reposo. A nosotros, ¿quién nos trajo reposo? Yeshua. Él es nuestra arca. Él es el justo que dice la Biblia. No halló Dios hombre justo, solamente Noé. Noé era varón justo en sus generaciones. El linaje de Noé era personas que habían servido y no se habían contaminado con el mundo. Por eso en Noé había esperanza para la humanidad. ¿Se está entendiendo, no? Entonces, ¿cómo se llamó este hombre? Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Fíjense, por fin alguien que va a darle solución a este conflicto. Noé era el intermediario entre el mundo antiguo y el mundo nuevo. ¿Saben? El mundo antiguo era un mundo que vio a un Adán que rechazó la voluntad de Dios, a un Caín que mató a Abel, a una descendencia de Caín que empezó a vivir corrompidamente y a unos hombres que trataron de servir a Dios en medio de toda esa corrupción. En un mundo totalmente corrompido aparece Noé, que va a
pasar al otro mundo. Y cuando decimos pasar al otro mundo, significa al otro tiempo. Se dan cuenta que aquí el mundo siguió igual, pero ¿qué fue lo que cambió? El tiempo y el sistema cambió. Ese sistema del pasado va a desaparecer a través de este diluvio y va a venir un nuevo tiempo, un nuevo pacto, una nueva humanidad ya encabezada por Noé y su descendencia. Es igual que lo que va a hacer Yeshua. Cuando Él venga, va a comenzar una nueva era, una nueva época donde Él va a reinar. Todo lo que ese mundo corrompido, como dice en la Biblia, como en los tiempos de Noé, va a terminar. Por eso Jesús dice que su llegada va a ser como en los tiempos de Noé. Para nosotros, Yeshua es nuestro alivio, ¿no? Nuestro reposo, nuestra esperanza. Él es la solución a todo este conflicto. Y fueron todos los días de Lamed 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. A los 500 años recién tuvo su hijo. ¿Qué estuvo haciendo Noé 500 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se llamaba el abuelo de Noé? Bueno, si Matusalén ya era viejito y no podía predicar más, y su hijo Noé, su nieto Noé era la esperanza para la humanidad, ¿qué creen que hacía Noé? Predicaba. ¿Dice eso la Biblia o no? La Biblia dice que él era pregonero de toda justicia. ¿Qué significa? Llevaba el mensaje a la humanidad a pesar de que la humanidad ya estaba corrompida. Entonces no tenía tiempo para andar engendrando hijos. ¿Sí o no? 500 años esperó. Y ahí recién tuvo sus hijos. Cuando ya estaba a punto de llegar el tiempo final. Realmente él tuvo su hijo a los 480 años. Su primer hijo nació a los 480 años. Después nació otro y 3 total tuvo. Bueno, esto es muy importante entender para poder comprender lo que viene después, ¿no? Y bueno, ahí yo anoté los nombres, el significado de los nombres, ¿no? Voy a citarles porque parece un mensaje. Este es como un mensaje que Dios nos quiere dejar a través de esa genealogía. Y el primer nombre, Adán, significa hombre. Hombre sustituto, causa de muerte, adquiere, exalta a Dios, desciende. ¿Quién desciende? Yeshua. Enseña la palabra, era Jared, Enoc, ¿no? Su muerte enviará prosperidad y reposo, alivio, reino milenial. Ustedes pueden sacar la conclusión anotando esos nombres. Pero para mí que aquí está el mensaje de Yeshua escondido, ¿no? En el nombre de estas personas. Y si nosotros analizamos todo lo que son la vida de esta persona, vamos a ver que desde el principio Dios nos quería hablar de Yeshua, de Jesús. ¿Y qué había dicho Yeshua? Si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, dice. Pero si no creéis sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. Estamos empezando con Génesis y ya Dios nos está manifestando muchas cosas. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Sopla la vida, estos huesos, los 4 vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.